Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1136 del manga, capítulo titulado El país que espera el sol, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con todo el mundo disfrutando de la fiesta, viendo un muy buen ambiente por lo mucho que respetan los gigantes a los Mugiwaras y por lo curiosos que les resultan. Al fin y al cabo, no todos los gigantes tienen la oportunidad de salir del BAF, y además, cuando un humano logra llegar al BAF, al no saber cómo subir al mundo del sol, la mayoría se queda en el inframundo y asume que eso es el BAF. Buen ambiente que llega a su fin, como no, por culpa de Rodo, quien para exculparse dice que todo el mundo en el BAF sueña con convertirse en el dios del sol. Hasta ahí todo bien, pero añade y gobernar el mundo. Palabras que causan que gran parte de los gigantes que se encuentran en la fiesta empiecen a pelear, ya que para cada uno el dios del sol es algo diferente. Negando que fuese un gobernador, uno dice que es el dios de la liberación, otro el dios de la destrucción, otro el dios de la risa. Al Luffy no entender muy bien de dónde viene la discusión, Jarl pasa a darle una explicación, comenzando por decir que en el BAF tiene una escritura religiosa ancestral conocida como Harley. Al ser tan antigua y por ende tener un vocabulario tan antiguo, las interpretaciones son muy variadas, de ahí que discutan tanto por ella. Lo que sí parece estar claro es que según lo que pone en Harley, el mundo ha sido destruido hasta 2 veces en el pasado, y en cada una de esas veces, Nika, el dios del sol, ha estado presente y además ha jugado un papel importante. Si es el héroe que apareció para salvar al mundo de la destrucción o si fue él mismo quien causó esa destrucción es lo que no queda claro. Lo que sí, las personas importantes y poderosas de cada era temen la llegada de Nika. Habiendo terminado de escucharle, Luffy le dice a Jarl que Bonney habla mucho acerca de Nika, a lo que Jarl responde diciendo que por ser el dios del sol es aquel al que más buscan aquellos que no tienen esperanza. Añadiendo el gigante que a Nika le rodean unas nubes blancas, caracterizándole también su pelo y ropa blanca y su alegre risa. Pasando a decir Luffy entre risas que entonces es normal que todo el mundo le diga que le recuerdan a Nika. Pero eso no tiene nada que ver con él, termina por afirmar. A lo que Hayruddin, Stansen y Goldberg responden diciendo que no arruinen la diversión de todos. Al fin y al cabo, todos en el BAF crecen idolatrando a Nika. De esta primera parte del capítulo hay unas cuantas cosas que comentar. Por ejemplo, un detalle que a mí se me pasó muy desapercibido, ya que aparece como un poquito de fondo, y es que Colon aparece corriendo de un lado a otro, o quizás mejor dicho, bailando con la típica pose de Nika. Esto ha llevado a que una vez más se reaviva el comentario acerca de si puede ser como el protagonista de Tsupis, un comentario que comenzó un poquito como de medio en broma, pero que cada vez parece que está cogiendo más fuerza y quizás no tanto como entenderlo como un protagonista de una futura secuela de One Piece, sino como el próximo personaje que podría heredar la voluntad de Joy Boy. Y a ver, el hecho de que aparezca bailando de la manera en la que lo hace, yo sinceramente no creo que sea un argumento tan fuerte como para creer en ello, como el mero hecho de que adora a Shanks, ahora parece ser que adora a Luffy y tiene muchas cosas en común en su carácter, porque que baile con la pose de Nika no es algo exclusivo del propio Colon. De hecho, en el arco de Heath, en uno de los flashbacks, vimos que tanto Kizaru como Kuma, como Bonney, como Vegapunk y como Sentomaru bailaban con la pose de Nika, así que más bien eso tiene pinta de ser un baile que tienden a hacer aquellos que quieren creer en el dios del sol. Pero igualmente sí que es cierto que creo que si acaba existiendo Two Piece, o si Oda nos quiere dar a entender que va a haber gente que va a seguir heredando la voluntad de Joy Boy, o bueno, la voluntad de Nika, desde luego que sí que tiene muchísima pinta que el próximo a Luffy sería Colon.
Hablando de Nika, toca comentar las varias interpretaciones que tienen los gigantes en relación al dios del sol y cómo queda la duda de si Nika pudo ser quien salvó al mundo de la destrucción o si fue quien causó dicha destrucción. Y yo personalmente creo que si hay esa duda y si hay tantas interpretaciones diferentes en relación a Nika, al dios del sol, es porque muy probablemente todas ellas tengan parte de razón. Quiero decir, las 4 interpretaciones que hemos leído de Nika en este capítulo, sinceramente ninguna me parece que sea incompatible entre sí, la de ser un gobernador, la de ser el dios de la liberación, la de ser el dios de la destrucción y la de ser el dios de la risa. Como mucho, las que más podrían parecer que se contradijesen sería la de ser el dios de la liberación y el dios de la destrucción, pero en parte para liberar muchas veces también tienes que destruir. La cuestión es qué es lo que destruyes, si cosas buenas o cosas malas. Evidentemente aquí ya entramos de qué es bueno, qué es malo y ese tipo de comentarios un poquito más profundos. Pero bueno, siendo One Piece creo que todos tenemos bastante claro qué es lo que representa el bien y qué es lo que representa el mal, al menos en grandísima escala. Por lo tanto, yo creo que tira por lo que digo, que probablemente Nika fuese todo eso, o representase todo eso. No sería loco para mí pensar que Nika salvó al mundo de la destrucción a través de la propia destrucción. De hecho, recordemos la profecía de Luffy con la isla Gyojin, que se profetizó que Luffy iba a destruir la isla Gyojin, y creo que todos tenemos bastante claro que a su vez Luffy va a salvar el mundo. Por lo tanto, la destrucción de la isla Gyojin probablemente sea por un bien mayor, o ya no tiene ni siquiera por qué ser por un bien mayor, sino simplemente porque es lo que más bienestar va a traer al mundo o a los propios Gyojin, ya que recordemos que en principio los Gyojin hace muchísimos años no vivían en la isla Gyojin, sino que vivían pues en islas a pie, no en el agua, no en el mar. Vaya, así que puede ser que por ahí tire. Y para terminar de hablar de Nika, toca comentar, por supuesto, las 2 destrucciones del mundo en las que Nika estuvo presente, que comenta el libro La Escritura, Harley. Para empezar, creo que hay que tener en cuenta que cabe una pequeña posibilidad de que cuando en ese mundo, en ese libro, en esa escritura se habla del mundo, no tiene por qué hablarse del mundo de One Piece al completo, sino que cabe una pequeña posibilidad de que como mundo se estén refiriendo a el BAF. Al fin y al cabo, sabemos un poco del ego que manejan los gigantes y bueno, en la propia el BAF vemos que las zonas diferentes que hay las llaman inframundo, mundo del sol, etc. Por lo tanto, considerar un mundo a todo el BAF no es algo que me parecería una locura. Igualmente sí que es cierto que lo veo una posibilidad bastante ínfima y creo que tiene bastante más sentido pensar que las 2 destrucciones del mundo de las cuales se habla en Harley sí que afectó a todo el mundo de One Piece como tal, sobre todo sabiendo que tras el siglo vacío ocurrió el aumento del mar en el mundo de One Piece y que eso se podría considerar como una de las 2 destrucciones del mundo. Además, cuadra con que Joy Boy estuviese ahí, que por lo tanto Nika estuviese presente, así que siendo algo que tiene tanto sentido, sería muy raro que ese no fuese el caso. La cuestión es cuál es esa otra destrucción del mundo, ¿es posterior o anterior a la que conocemos? Pues tiene toda la pinta del mundo de que debería de ser anterior. Al fin y al cabo, posterior casi que sí que se conoce la historia de todo el mundo. Es cierto que el gobierno mundial se las ha apañado para manipular y ocultar ciertos eventos como la destrucción de Ohara, pero si estamos hablando acerca de, o si estamos hablando de una escala mundial, eso sería
muy extraño que nadie se hubiese dado cuenta sin que se ocultase de la manera en la que se hizo, con el siglo vacío siendo posterior al siglo vacío. Por lo tanto, lo lógico es pensar que fue anterior al siglo vacío. Y aquí es donde voy a comentar algo que he leído que me parece muy interesante por parte de Arthur, de Library of Ohara. Y es que él comentaba la posibilidad de que esa primera destrucción ocurriese en el año 0 del mundo de One Piece. Para aquellos que no lo sepáis, ahora mismo en el mundo de One Piece nos encontramos en el año 1524. El siglo vacío fue entre hace 800 y 900 años. Por lo tanto, dio inicio en el año 600 y algo. Así que cabe la posibilidad de que 600 años antes de ese entonces, en el año 0, es cuando se diese la primera destrucción. Ya no solo encaja con el hecho de la separación de años que habría entre un evento y otro, siendo lógico, creo yo, que haya unos cuantos siglos de diferencia, sino que es que además le daría una razón de ser a por qué en el mundo de One Piece hay un año 0, ocurriendo en ese año 0 el desenlace de la destrucción, de la primera destrucción del mundo de One Piece, y que en ella Nika también estuviese presente. Lo curioso aquí es si en ese entonces Nika estaba presente también como poder de una Akuma no Mi, como en el caso de Joy Boy, o si estaba presente como un ente real, si Nika realmente, más que ser únicamente un ser mitológico, si realmente sí que llegó a existir como tal. Sea cual sea el caso, creo que la parte interesante es lo del año 0 del mundo de One Piece, porque si Oda ha querido introducirnos esto, yo creo que implica que nos va a querer también explicar cosas aún más lejanas al siglo vacío, y creo que puede estar el origen de muchas cosas importantes en ese año 0 del mundo de One Piece. Así que veremos si Oda realmente acaba tirando por aquí, o si la segunda destrucción realmente acaba siendo algo diferente. Puede que acabe siendo un giro, y más que algo que haya ocurrido en el pasado sea una predicción al futuro, pero como en este mismo capítulo dicen, al tener palabras tan extrañas como que dudan un poquito de la interpretación, y entonces ese acaba siendo el punto, que más que haber pasado las dos destrucciones del mundo, va a pasar una de ellas. Es más como una profecía, por ejemplo. Pero bueno, igualmente lo del año 0 sí que creo que todos estamos de acuerdo en que podría llegar a ser muy interesante. Y para terminar con esta primera parte del capítulo, quiero hablar acerca de cómo Luffy se quiere desmarcar de Nika. Ya en anteriores ocasiones se nos había dado a entender qué es lo que Luffy deseaba, sobre todo porque casi que no mostraba mucho interés por Nika, o al menos no cuando se referían a él de esa manera. Pero ya en este capítulo ha quedado completamente claro que él no quiere tener nada que ver con Nika, o más que él no quiere, que para él no tiene nada que ver con Nika, por mucho que tenga el poder de su Akuma no Mi, aunque esto evidentemente él no lo sabe. Y aunque sí que es cierto que cuando se transforma en la quinta marcha parece que parte de la personalidad de Nika inunda a Luffy, también es cierto que entiendo por qué Luffy dice que no quiere tener nada que ver con Nika. No como un desprecio hacia Nika, sino que más bien como para dejar claro que el cómo actúa él no es por Nika, sino que es porque él mismo así desea hacerlo. Es decir, él quiere que queden las cosas claras de que cada acción que toma es porque él así lo desea, no porque haya un ente que le hace actuar de esa manera. Y eso, como comento, a mí me gusta bastante, porque creo que deja bastante claro que las voluntades heredadas no hacen a un personaje de la manera en la que lo acaba siendo, sino que más bien un personaje nace con ciertas ideas muy parecidas a otro personaje, y la voluntad heredada, digamos que es algo más
romántico, por llamarlo de alguna manera, un concepto más romántico que algo que tomar de manera literal. Y eso está muy bien porque la parte emocional se mantiene, la de relacionarlo con otros personajes del pasado, pero también se mantiene la individualidad del propio personaje, el poder desmarcarse de otros personajes similares a él. Es decir, Luffy, por mucho que tenga el poder de Nika, es Luffy. Roger, por mucho que tuviese heredada la voluntad de Joy Boy o de Nika, era Roger. Joy Boy, incluso por mucho que fuese quizás el primero, por decirlo de alguna manera, y posiblemente por tener el poder de Nika, era Joy Boy. Y creo que es muy importante separarles también para darles un valor individual y no simplemente decir que lo que han logrado o lo que hacen todo es por Nika. Bueno, justo el caso de Roger sería el más diferente porque él en principio no fue usuario de la Hito no mi modelo Nika. Sería más aplicable a Luffy y Joy Boy, pero vaya, ya me entendéis, que lo importante es entender que aunque una voluntad se herede, la individualidad del personaje realmente también está ahí y no hace lo que hace porque mágicamente ha heredado esa voluntad, sino porque su voluntad es similar a la de otros personajes importantes en el pasado. Continuando con el capítulo, en relación a la influencia del dios del sol, Jarl pasa a comentar que posiblemente, cada uno a su manera, tanto Loki como el Harald, que quería hacer del BAF un lugar que no fuese conocido por su violencia, son el resultado de buscar ser Nika, pasando a reprocharle todos los gigantes a Jarl que no tiene por qué racionalizar las acciones de Loki de esa manera. Momento en el que Luffy pasa a preguntar si acaso Loki es un buen tío, negándolo de manera absoluta todos los gigantes con un grito al unísono, comenzando a explicarle a Luffy por qué Loki es conocido como el príncipe maldito. Ya antes siquiera de nacer, el rey Harald profetizó que sería asesinado por su propio hijo. Poco después de nacer, mató al caballo de la suerte de la familia real. Ese mismo año ocurrió el incidente de Lin en el que, siendo niña, mató a Yorl, el legendario guerrero. Un año después de su nacimiento, el país no paraba de sufrir catástrofes naturales y como colofón, la reina murió. A los 10 años hizo del inframundo su patio de colegio, matando domando a los feroces animales que ahí se encontraban gracias a su innata fuerza. Incendios, devastaciones, las bromas de Loki amenazaban las vidas del resto de los gigantes. Por su posición como príncipe y su cruel personalidad, cada vez que el rey Harald estaba fuera del BAF, Loki hacía de la vida de los gigantes un infierno. Y lo peor de todo es que, tal y como lo profetizó, Harald, el más grande de entre todos los reyes en la historia del BAF, fue matado por Loki en su castillo. Fue de hecho ese día cuando Jarl, intentando detener a Loki, acabó con la espada atravesándole la cabeza, siguiendo sin entender Luffy cómo el casco le salvó la vida. Terminando por decir Jarl que fue hace 6 años cuando el pelirrojo capturó a Loki mientras este aterrorizaba los mares, poniéndose el Luffy muy feliz como cada vez que alguien habla bien de Shanks, pasando a comentar Luffy que se ha enterado de que Shanks está en el BAF. Desafortunadamente para él, le dicen que estuvo hasta hace poco y que no saben a dónde se ha ido. De esta segunda parte del capítulo hay 2 cosas que me han llamado bastante la atención. La primera de ellas es que nos han dejado claro que Harald abandonaba el BAF de vez en cuando. Esto no es una locura que nos lo hayan confirmado, puesto que al fin y al cabo, si buscaba mejorar la relación de los gigantes con el resto de los países, él mismo tenía que ser el representante para hacer ver a esos otros países que ya no actuaban de manera tan violenta como solían hacerlo y que realmente buscaban un cambio para su país. Lo curioso aquí es que puede ser, algo que se me ha pasado por la cabeza, que en uno de estos momentos en los que Harald salió al mar tuviese contacto con los piratas de Roger.
De hecho, puede ser que incluso ese contacto le hiciese querer cambiar aún más a Harald. Y también puede ser que de ahí salga Scopper Yavan. Más bien dicho, que salga el hecho de que Scopper Yavan pueda ser el personaje misterioso humano que se encuentra en el BAF. Teniendo en cuenta que desde Zou hemos conocido a muchos personajes que son relacionados con los piratas de Roger, como algunos Minks, como Momonosuke, etc., creo que tiene sentido que por parte de los gigantes pudiese ser el propio Harald quien conoció a los piratas de Roger, y hace que tenga aún más sentido que sea Scopper Yavan el personaje que se encuentre en el BAF. Y lo segundo que me ha llamado la atención, aunque más bien esto me ha llamado la atención porque he visto a varias personas hablar acerca de ello en Twitter, es que Loki y Zoro tienen cierto parecido. Al fin y al cabo, ambos, digamos que tienen muy mala fama, o tenían muy mala fama cuando fueron introducidos por primera vez en el manga, y además ambos estaban atados a algo cuando aparecieron por primera vez. Ya con Zoro vimos que no es el caso, y con Loki creo que no va a ser un caso como el de Zoro como tal, porque claramente Loki sí que ha actuado de peor manera que lo que hizo Zoro en ese entonces, pero es cierto, creo que también, que puede ser que las malas actitudes o las malas acciones que haya llevado a cabo Loki no vengan realmente por un fondo de maldad, es decir, no vengan porque Loki realmente sea alguien malvado y quiere llevar a cabo barbaridades, sino que tiene toda la pinta del mundo, por el comentario que ha hecho Jarl, que puede que esa manera de comportarse de Loki precisamente venga por Nika. Recordemos que los gigantes interpretan a Nika de manera diferente, y en este mismo capítulo uno de ellos ha mencionado que Nika era el dios de la destrucción. Puede ser que ese Nika sea en el que Loki crea, y teniendo en cuenta que se presentó a sí mismo también como el dios del sol y que todos los gigantes, sin excepción, crecen admirando a Nika, quisiese, tal y como ha dicho Jarl, buscar ser Nika, y por eso Loki ha actuado durante toda su vida de la manera en la que lo ha hecho, porque él quiere ser Nika, pero él ha entendido a Nika como el dios de la destrucción. Entonces, más que hacerlo por pura maldad, puede ser que su arco de personaje venga por parte de no entender por completo al ser mitológico que es Nika, como de hecho no lo hacen. La mayoría de los gigantes no parecen hacerlo. La mayoría de los gigantes. Lo que pasa es que Loki tiene la fuerza para llevar a cabo una de las representaciones de Nika. Así que tengo muchas ganas de ver cómo este personaje se puede desarrollar, porque es que además un poquito más tarde en el capítulo se ve que con algunas partes tiene buen fondo, es una buena persona, no simplemente es alguien que está completamente loco, que es un psicópata al 100%, así que huele a que Loki podría llegar a tener un desarrollo muy interesante. No sé si acabará como Nakama de la misma manera en la que Zoro terminó, pero sí que creo que tiene pinta que puede acabar mínimo como un perfil, como el de Katakuri. Quizás puede que incluso sea una mezcla entre Katakuri y Kid, que sea alguien que acepte a Luffy como Nika o como alguien por encima de él, como posiblemente lo haga Katakuri, pero que a su vez quiera mantener esa rivalidad que, por ejemplo, Kid mantenía con Luffy de intentar estar a su altura. Así que, como comento, creo que podría acabar siendo un personaje bastante interesante.
Siguiendo con el capítulo y avanzando un poco en el tiempo, vemos que Zoro se ha llevado a Luffy a las afueras del pueblo por lo raro que le veía cuando los gigantes estaban hablando acerca de Loki y Shanks, averiguando qué hizo Luffy cuando se separó de ellos en el puente. Pasando a decir Zoro, tras conocer lo ocurrido, que es obvio que todo lo que le dijo Loki era mentira, al fin y al cabo no deja de ser un asesino y odiado por todos, afirmación que enfada mucho a Luffy por las enormes ganas que tiene de reencontrarse con Shanks, entendiéndolo Zoro y añadiendo que precisamente por hacerlo tan obvio frente a todo el mundo es que le pueden engañar más fácilmente. Aún así, sabiendo que en lo que se está basando es en su reputación, Zoro acepta ir a verle, dejando claro que si está mintiendo no le dejará huir y le pegará una paliza. Volviendo a avanzar un poco más en el tiempo, vemos que los dos Mugiwaras se han juntado con Nami, o quizás, más bien dicho, Nami se ha juntado con ellos, ya que al verles hablar sospechosamente, se acercó a ellos, se enteró de todo y se ofreció a acompañarles sabiendo que sin ella nunca llegarían a su destino. Así que el trío original de Mugiwaras, junto a Rodo y Zeus, montados en un barco volador, se están dirigiendo hacia el castillo del Buff para buscar las llaves que liberarían a Loki, dejando claro Zoro que aunque obtengan las llaves hasta no decidir si Loki está diciendo la verdad o no, no las usarán, aceptándolo Luffy. Momento en el que Luffy pasa a preguntarle a Nami qué ha pasado para que Rodo les esté acompañando, respondiéndole la navegante que básicamente se ha convertido en su sirviente al que tampoco parece tener mucho aprecio por haberle atacado con Zeus y además dejarle claro que no quiere tenerle nunca más cerca de lo debido, estando encantado Rodo por lo masoquista que es. Dejando claro que los gigantes no se van a dar cuenta de la desaparición de Luffy de la fiesta por lo borrachos que iban ya y que Nami tenía unas segundas intenciones por las cuales acompañar a Luffy y a Zoro a hacerse con el tesoro del castillo, es como termina este frente abierto. Llegando a la recta final del capítulo, nos movemos al inframundo, donde Loki ha rechazado la propuesta de los dos encapuchados de unirse a los Caballeros de Dios, argumentando, mientras se ríe como él suele hacerlo, que no piensa desperdiciar su vida bajándose a la basura, para terminar por preguntar a los encapuchados si acaso son Tenryubitos. Ignorando la pregunta, el encapuchado, parecido a Shanks, le pregunta a la encapuchada acerca de la información que tienen sobre Loki, a lo que la encapuchada responde diciendo que la última comunicación que recibieron por parte de los agentes enviados al BAF es que un cuervo gigante apareció. Desde entonces no les han dicho nada, así que no han logrado ninguna información que puedan usar en contra de Loki, terminando por decir que ahora que la ha escuchado por sí misma, le resulta tremendamente insolente, así que deberían de deshacerse de él. Momento en el que Oda nos presenta formalmente a la encapuchada, quien, como ya imaginábamos, es una caballera de Dios. Se llama Gunko, viste de manera exagerada como una gamberra japonesa en los 80 y tiene una heterocromía muy peculiar, ya que además del iris también tiene la pupila de diferente color. De hecho, sus ojos uno parece el inverso al otro. Tras su compañero decirle que se relaje en relación a Loki, vemos al lobo amigo de Loki aparecer a las espaldas de los dos encapuchados, recibiendo el permiso de Loki de devorarles, cuando de repente Gunko, a través de su ropa, comienza a usar sus poderes de las vendas para poner al lobo en una situación de ahorcarle, lo que utilizan para intentar chantajear a Loki al verle preocupado por el animal, ofreciéndole salvarle la vida a cambio de que cambie de parecer. A lo que Loki responde diciendo que si ese es el caso, el destino de su amigo está sellado, que muera en paz. Por supuesto que él estará triste e incluso enfadado, pero un guerrero no puede quejarse por cómo va a morir. En su lugar, él se alimentará de esta ira y la usará para llevar al mundo a su destrucción. Y con esta respuesta de Loki es como termina el capítulo.
Final bastante top, tengo que decir. La respuesta de Loki es épica, de narices. De hecho, he visto ya a gente relacionar esa respuesta de Loki con el desarrollo del personaje de Usopp, cómo puede acabar llegando un momento en el que Usopp esté a punto de morir y en lugar de tener miedo, realmente sí que acepte esa situación. Luego ya, que muera o no, pues en manos de Oda quedaría, pero que sería ese el momento en el que Usopp completaría su arco de personaje para convertirse en un gran guerrero, tal y como Loki lo describe. Pero bueno, fuera de esta respuesta tan épica, hay unas cuantas cosas a comentar en relación a esta última parte del capítulo. Un pequeño detalle es acerca de, o cuando hablan acerca del cuervo gigante y de los agentes del gobierno. Esto se relaciona con los 3 primeros capítulos del arco del BAF. Como vimos que en el mundo de Rodo, además de estar los Mugiwaras y algunos animales gigantes, pues habían otros humanos. Básicamente tiene pinta de que esos humanos son los agentes del gobierno mundial que intentaron entrar en el BAF y que, bueno, debido al cuervo gigante, acabaron donde acabaron. Además de esta curiosidad, sí que hay 2 temas realmente importantes de los que hablar, estando ambos relacionados con Gunko, la encapuchada. El primero de ellos es cómo parece ser que los Caballeros de Dios pueden invitar a diferentes personajes a unirse sin la necesidad de ser tenrubitos, de ser dragones celestiales, de ser nobles mundiales. De hecho, la propia Gunko no parece ser una tenrubito, ya no solo por el hecho de que Loki le pregunte y no le respondan, sino porque cuando Oda presenta a Gunko en el cuadro de información no se refiere a ella como santa, como siempre suele hacerlo cada vez que aparece un tenryubito. Así que tiene toda la pinta del mundo de que Gunko no es una tenryubito y que por lo tanto, para pertenecer al ejército de Dios, a los caballeros de Dios, no tienes por qué ser un tenryubito. Cabe la posibilidad, por lo tanto, de que vayan reclutando simplemente a personajes muy fuertes a lo largo de todo el mundo, lo cual a mí me parece bastante más interesante que si todos ellos fuesen tenryubitos, la verdad. Y el otro tema importante relacionado con Gunko es su poder. Ya en el pasado capítulo vimos que su poder estaba relacionado con las vendas, pero en este capítulo Oda ha ido más allá y nos ha mostrado que al principio o al final de las vendas, depende de cómo lo mires, hay una especie de forma de flecha y de hecho quien lo relaciona con las colas del demonio. Y esto es realmente importante porque el propio Im también tiene ese poder, de hecho lo usó para matar al Rey Cobra y para herir a Sabo. Por lo tanto, de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Podemos llegar a asumir que Im es capaz de entregar poderes a otras personas, haciendo que tenga aún más sentido el hecho de que más que ser poderes que provengan de frutas, sean demonios como tal. No solo por la forma de la cola del demonio, que parece tener ese poder, sino que sobre todo porque cuando Oda nos presentó los poderes de los miembros del Gorosei, no nos dijo que fuesen poderes de Akuma no Mi como tal, sino que nos mencionó a diferentes seres demoníacos, por llamarlo de alguna manera, de diferentes mitologías del mundo, diferentes monstruos, quizás mejor dicho. Así que el hecho de que Gunko haya demostrado tener este poder hace que esa teoría tenga aún más sentido. Por lo tanto, cada vez cobra más sentido, como digo, la idea de que Im es un ser demoníaco o algo de ese estilo. Veremos por dónde acaba tirando Oda, pero desde luego que me gusta el concepto y me gusta que en lugar de meterlo así de repente cuando fuesen a pelear con Im, nos lo esté mostrando de diferentes maneras desde que Im apareció.
Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DNAs de quienes colgarán las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!